días, bienvenido de nuevo en mi canal Marion Events. Ya Halloween se acerca, quizás sabes o no de dónde viene esta fiesta. ¿De dónde provienen las tradiciones de esta famosa fiesta que adoran los niños? La fiesta celta de Samhain, que se remonta a más de 2500 años, se considera el antepasado de esta fiesta Halloween. Esta fiesta se celebró el final del año y el comienzo de un nuevo año. Los celtas creían que durante la noche de Samhain y que los espíritus venían a visitar los vivos. La fiesta de Samhain se celebra en Irlanda y Escocia. Fue reemplazada poco a poco por el Día de los Santos, introducido el 1 de noviembre por la Iglesia Católica alrededor del siglo VIII. Fue hasta medio del siglo XIX que la fiesta de Halloween se convirtió en la fiesta que conocemos hoy. Desde entonces, Halloween se celebra en los Estados Unidos, Canadá, Escocia, Irlanda y Gran Bretaña. Tradicionalmente, la noche de Halloween los niños usan disfraces aterradores y tocan el timbre de los vecinos para pedir dulces con esta frase: trick or treat, que significa en español truco o trato. La palabra Halloween es una alteración de All Hallows Eve, espero que lo digo bien, que significa la noche de todos los santos. Ven a sacar tu creatividad porque Halloween este año se celebra con DIY divertidos y fáciles. Descubre todas mis manualidades con este vídeo que he llamado Especial Halloween para niños, que voy a hacer en dos partes, y hoy toca DIY objetos desviados. ¡Ale! Seguirme. Primero objeto desviado, puedes usar un maniquí, ya sea de decoración como el mío o de costera, y todo tipo de disfraces. Tengo uno de esqueleto, un sombrero de bruja, cuernas de maléfica, alas negras de plumas. Y simplemente vestir el maniquí con el disfraz más adecuado para tu decoración de Halloween. El segundo objeto derivado es un soporte de plantas para colgar en un balcón. Una escoba de bruja, bridas de nylon negro, cubitos con asas, cinta negra, rafia o cuerda y tijeras. Giro el soporte de manera a tener los ganchos hacia arriba. Luego coloco los dos cubos con las asas sobre la escoba que ato con las bridas en los ganchos. Para hacer más bonito, puedes esconder las bridas con la cinta negra en uno y el rafia en el otro. Y puedes rellenar a tu gusto estos dos cubos: chuches, patatas fritas, palomitas, etc. También te doy otra opción con un soporte triple a pie y 3 mini maceteros de barro con los colores de Halloween. En uno, dientes de vampiro, en el otro, arañas y gusanos, y el último, ojos y dedos de una bruja.
El tercero objeto derivados, jarrones o recipientes de vidrio transparente, uno cuadrado, una pecera y uno más ovalado. Candelabros de todo forma y colores. Tengo uno de cristal, otro de vidrio y también en cerámica blanca. Una cartulina negra, gotas de adhesivo, tijeras. Empiezo a dibujar las caras de mis monstruos, algo más cuadrado para un Frankenstein, más triangulares para la calabaza y más redonda por el fantasma. Cortar todas las piezas de las caras de los monstruos. Después de haber cortado todas las piezas de las caras, empiezo a pegarlas con las gotas adhesivas en la parte externa de mi jarrón. Voy a colocarlos sobre los candelabros más adecuados para cada monstruo. Para enseñarte cómo quedan las caras, yo he rellenado con papel de seda, pero tú puedes rellenar, por ejemplo, el Frankenstein con bolas de chicles verde, la calabaza con lacitos o M&M's de color naranja y el fantasma con palomitas. El último objeto derivado va a ser mini botellas de vidrio de todo colores u forma de tu gusto. Tengo algunas de color naranja transparente. Caritas de Halloween, tiza blanca, etiquetas y bandera de pizarra. Antes de pegar las etiquetas, escriba el nombre de las bebidas tóxicas, por ejemplo, sangre, veneno, etc. Por acabar, en la pizarra escriba la palabra tóxica o otro tipo de palabra y dibuja una calavera. Y aquí tienes una manera aterradora de presentar tus bebidas durante tu cena o una mesa de dulces. Da miedo todo esto. Se acabó hoy la primera parte de objetos detonados. La segunda parte te voy a enseñar DIY con alimentos y después voy a montar una mesa de dulces con estos y con los DIY que voy a hacer en la segunda parte. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Pulgar arriba, comentarios, suscríbete en mi canal, compartir mis videos y nos vemos en la segunda parte. Un beso grande y hasta luego. Adiós.